alienta en nosotros, siempre es Pentecostés. Cuando el amor nos lanza la vida, siempre es Pentecostés. Cuando los hijos ya van creciendo y dicen que quieren ser miembros de Cristo y de su iglesia, siempre es Pentecostés. No nos separan lenguas ni razas, nuestra consigna es ser en el mundo un testimonio, porque es Pentecostés. Cuando el Señor alienta en nosotros, siempre es Pentecostés. Cuando el amor nos lanza la vida, siempre es Pentecostés. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu de Jesús resucitado descienda abundantemente sobre nosotros y sobre todo el mundo, y que sus dones nos renueven y estén siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado, y por la celebración de esta Eucaristía nos haga dignos de participar del banquete de su reino, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman, Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Porque solo tú eres santo,
Oremos. Dios nuestro, que por el misterio de la festividad que hoy celebramos, santificas a tu Iglesia, extendida por todas las naciones. Concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo y continúa obrando en el corazón de los fieles las maravillas que te dignaste realizar en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en estas lenguas nativas? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas, y otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, Cirense. Algunos somos visitantes, venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes, y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Qué numerosas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo. Pero envías tu Espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Que Dios sea glorificado para siempre.
Haga que le agraden mis palabras, y yo me alegraré en el Señor. Envía, Señor, a tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor, si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. A todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ven, Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa del trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ahorita aquí. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos y el pecado nos domina. Noticias fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza, tus siete sagrados dones. Danos virtudes y
Dios, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Amén. Aleluya. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. y a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reciban al Espíritu Santo. In la que escatanes ismaya, kinsikikes yedel kimak olal. Beglajetan kimbesik, unokin il Pentecostés. Tan kasik, bishlekilis, hobsnahi. Wa Espíritu Santo. Tu yokol le apóstoles sobo. Beituno chum lekilis iglesia. Lekilis hobsanach. Kuyesik bek titulakal. Ukajal jajal Dios. Tile papa, le obispos, yetel tile aquinobo. Beichan tulakal, mag ka u chachite. Huyantal titulakal wei yokol cabe. Padre Juan Pablo, diácono Fernando, hermanos y hermanas aquí presentes y los que nos siguen a través de las redes sociales, de la televisión o de la radio,
todos muy queridos en Jesucristo nuestro Señor. Pentecostés, venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y los demás discípulos y María. Pentecostés, día en que nació la Iglesia. Pentecostés, el fin del tiempo de la Pascua para comenzar desde mañana el tiempo ordinario. Dos grandes fiestas había entre los judíos, se llaman igual que nuestras dos grandes fiestas, Pascua y Pentecostés. La Pascua para los judíos era muy distinta, recordando el paso del liberador de Dios en Egipto. Pentecostés era muy distinto, recordando las gracias que Dios les daba en el campo, en las cosechas. Pero al fin y al cabo, en la misma fecha de Pentecostés de los judíos, ahí es cuando se cumple la promesa de Jesús, promesa que ya habían dicho los profetas a lo largo de los siglos, que vendría el Espíritu Santo sobre los apóstoles, los discípulos y la Santísima Virgen María. Sobre la Virgen ya había venido 33 años antes para que recibiera en su vientre al Verbo de Dios. Y ahora viene sobre ella para que dé a luz a la Iglesia, cuerpo de Cristo. Hemos escuchado en la primera lectura el relato de San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, cómo fue aquel día de Pentecostés. Por la fiesta había judíos de muchos países, pero también prosélitos. ¿Qué cosas son los prosélitos? Eran devotos del judaísmo, devotos del mismo Dios, pero que no eran judíos de sangre. Venían a alabar al Señor a Jerusalén. Por eso había gente que hablaba en 16 lenguas distintas, 16 países de donde estaban ahí presentes. Se reúnen en torno a la casa donde estaban los apóstoles por aquel fuerte viento que se abatió sobre aquella casa y fueron a ver lo que estaba pasando. Y en ese momento salen los apóstoles y los discípulos alabando a Dios, de manera que todos y cada uno los entendían en su propia lengua. Así nació la Iglesia, primera predicación de Pedro, y la consecuencia de esa primera predicación fue la conversión de alrededor de 3,000 personas. Nace la Iglesia Católica, porque católico quiere decir universal. Todas esas lenguas representan la universalidad de la Iglesia, su catolicidad, porque nuestro idioma en todo el mundo sigue siendo el mismo, el idioma de la fe. San Pablo en la segunda lectura orienta a los corintios que están muy felices, muy emocionados por los carismas que han recibido gracias al Espíritu Santo. Pero están confundidos porque están pensando cuál carisma es más importante que los otros. Hablar en lenguas, hacer milagros, profetizar, enseñar, el don de la fe. Y San Pablo viene a orientarlos y dice: nadie puede ni siquiera decir Jesús es el Señor si no es por obra del Espíritu Santo. Todas las expresiones de nuestra fe vienen del Espíritu. Y si alguien obra milagros, si alguien habla en lenguas, si alguien tiene el don de la predicación, todo es fruto y obra del Espíritu Santo.
de manera que nadie puede presumir de las cosas buenas que haga, ni mucho menos de su fe, de su esperanza y caridad. En el Santo Evangelio volvemos al día de la resurrección. Ya por la noche, Jesús resucitado se aparece a los 11 que están reunidos y les ofrece su paz. La paz sea con ustedes. Después sopla sobre ellos y les dice: reciban al Espíritu Santo. A los que perdonen los pecados les quedarán perdonados. A los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? 50 días después de la Pascua. Pero ¿por qué San Juan habla del Espíritu en la muerte y en la resurrección de Jesús? Es una visión teológica, porque Cristo es la fuente del Espíritu. Por eso al morir no dice exhaló, dice entregó el Espíritu. Por eso al soplar sobre los discípulos les está entregando el Espíritu. Es una visión teológica, porque Cristo es la fuente de donde brota el Espíritu. Y Juan quiere subrayar que Jesús constituyó a los apóstoles en fuentes de donde brotará la gracia del Espíritu. Por eso, ningún cristiano puede estar al margen de las fuentes. La fuente de la gracia, que es el Papa, que somos los obispos, los sacerdotes y los diáconos, porque así lo ha querido aquel que es la fuente del Espíritu. Ha querido que todos los ministros seamos fuente de la gracia, para que todos los creyentes puedan beber de esta fuente viva y presente en medio de la Iglesia. ¿Dónde la paz? El perdón de los pecados. ¿Dónde la paz que hoy necesitamos tanto? ¿Dónde la unidad de las lenguas? Un don que hoy hace falta, porque los jefes de las naciones no se entienden y está muriendo mucha gente. ¿Dónde la paz y la unidad? Porque en México, igual que en otros lugares, hay tanta inseguridad, tanta violencia por aquellos que quieren enriquecerse a como dé lugar. ¿Dónde la paz que todos necesitamos? Recibamos al Espíritu para constituirnos también cada uno en fuente de paz, que no haya en nosotros ninguna actitud que cree desunión, que cree discordia, sino que cada uno de ustedes sean también una fuente de unidad, de paz y de amor. Sea alabado Jesucristo. Por siempre sea alabado. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Invoquemos al Padre, que nos ha dado el Espíritu Santo, y pidámosle que con sus dones renueve nuestro corazón
y nos haga instrumentos de paz y reconciliación. Decimos: renuévanos, Señor, con tu Espíritu. Renuévanos, Señor, con tu Espíritu. Por la Iglesia extendida por todos los rincones del mundo, para que sea renovada por la acción del Espíritu Santo y se mantenga fiel al Evangelio y sensible a los dolores de la humanidad. Renuévanos, Señor, con tu Espíritu. Por los pueblos del mundo y sus gobernantes, para que el don de la paz, que es fruto del Espíritu, alcance a las naciones en conflicto y que el diálogo venza siempre a la violencia. Oremos. Renuévanos, Señor. Renuévanos, Señor, con tu Espíritu. Por todos los que se encuentran afligidos, para que el Espíritu Consolador sea la fortaleza y el descanso de los que sufren en el cuerpo o en el alma. Oremos. Renuévanos, Señor, con tu Espíritu. Por cada uno de nosotros, por nuestras familias y por nuestra comunidad, para que el espíritu de la unidad nos mantenga diligentes en la caridad mutua y nos lleve a poner todos nuestros dones al servicio del bien común. Oremos. Renuévanos, Señor, con tu Espíritu. Dios de misericordia, que santificaste a tu Iglesia por el misterio de Pentecostés, concédenos que este mismo soplo de vida que recibieron los apóstoles renueve hoy el corazón de tus fieles y nos encamine hacia la unidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos pan y vino, ofrenda de gratitud. caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar. Con amor y esperanza y alegría de vivir, todos juntos como hermanos, caminamos hacia ti. Presentamos pan y vino, ofrenda de gratitud. Caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar. Este pan y este vino pronto se convertirán en tu cuerpo y en tu sangre, fuente de alegría y paz. Presentamos pan y vino, ofrenda de gratitud. Caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar. Este pan y este vino que hoy venimos
altar. Ofrecemos todos juntos nuestras vidas, oh Señor, los trabajos y dolores y alegría del amor. Presentamos pan y vino, ofrenda de gratitud. Caminemos dando gracias hasta llegar a tu altar. Oren, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, que conforme a la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender con más plenitud el misterio de este sacrificio y haz que nos descubra toda su verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, para llevar a su plenitud el misterio pascual, has enviado hoy al Espíritu Santo sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos, al injertarlos en Cristo tu unigénito. Ese mismo Espíritu fue quien al nacer la Iglesia dio a conocer a todos los pueblos el misterio del Dios verdadero y unió la diversidad de las lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo es el Señor, Dios del universo.
santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Ildefonso de Toledo y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa León, a nuestro obispo Gustavo, a sus obispos auxiliares, Pedro y Mario, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el día santísimo, en el que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, José Luis, Wilber, Filiberto, José Fernando, José Dolores y Ada Guadalupe. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados de tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. La paz contigo, Rodrigo. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu con la unción me ha consagrado. El Espíritu me ha enviado para anunciar a los pobres el alegre mensaje de
El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu con la unción me ha consagrado. El Espíritu me ha enviado para anunciar a los pobres el alegre mensaje de su salvación. El Espíritu de la paz está sobre mí. El corazón me ha colmado de su gozo. Me ha dado gran nuevo para anunciar al mundo el día de gracia de nuestro Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu con la unción me ha consagrado. El Espíritu me ha enviado para anunciar a los pobres el alegre mensaje de su salvación. Oremos. Dios nuestro, tú que concedes a tu iglesia dones celestiales, consérvale la gracia que le has dado, para que permanezca siempre vivo en ella el don del Espíritu Santo que le infundiste, y que este alimento espiritual nos sirva para alcanzar la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios, Padre de las luces, que en este día iluminó la mente de los discípulos con la luz del Espíritu Santo, los alegre con su bendición y los llene siempre con los dones de su Espíritu. Amén. Amén. Que el mismo fuego divino que de manera admirable descendió sobre los apóstoles, purifique sus corazones de todo pecado y los ilumine con su claridad. Amén. Que el mismo Espíritu que unió la diversidad de lenguas en una sola confesión de fe, les conceda perseverar en esta misma fe, para que puedan pasar de la esperanza a la visión plena. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz. Aleluya.